6 liberaciones de los ciclos que ocurrieron durante este periodo. No sé qué es esto. Durante este periodo. En cada caso, el Señor levantó un juez o un libertador que atacaba a una o a todas las tribus, ofreciendo una resistencia armada contra el opresor enemigo. Se nombran libertadores de los cuales sobresalen Otoniel, Ahod, Débora y Barak su general, Gedeón, Jefté y Sansón. Fueron escogidos por sus conexiones familiares, su rango o su posición, e incluso por su carácter moral. Fueron líderes militares que Dios levantó para enfrentar una emergencia en la vida de su pueblo. Otros jueces menos importantes fueron Samgar, Tola, Jair, Ibsam, Elom y Abdón. Pero cada uno de ellos fue utilizado por el Señor. El primer ciclo, acuérdense, 6 ciclos hubo de opresión para el pueblo de Dios luego de la muerte de Josué. 6 ciclos de opresión, ya que en 6 ciclos ellos apostataron de la fe y fueron a adorar a dioses extranjeros. La primera opresión que vino por la idolatría llegó de Mesopotamia, al noroeste. Durante ese periodo había entrado en Israel el culto a Baal, el dios del sol, y a Astarot, la diosa de la luna. El pueblo había sido oprimido ya 8 años cuando fue movido al arrepentimiento y pidió liberación. 8 años ellos habían sido oprimidos y oraron a Dios. Y Dios levantó a Otoniel, sobrino de Caleb, en la tribu de Judá, como el primer juez. Otoniel fue uno de los 4 jueces de quien se dijo: el Espíritu de Jehová vino sobre él. Bajo su mando, los invasores fueron repelidos y durante los 40 años de su vida, la tierra gozó de paz. Así que durante 8 años el pueblo de Israel había sido oprimido, ellos dejaron al Señor, fueron tras dioses ajenos, fueron tras Baal, tras la diosa Astarot, la diosa de la luna, y entraron en opresión porque habían dejado a Dios. Dios levantó a este hombre, Otoniel, y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Nada podemos hacer si el Espíritu del Señor no está en nuestras vidas. Así que qué importante que siempre es poder buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, sabiendo que cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros podemos decir somos más que vencedores. Y bajo el mando de Otoniel, Israel consiguió echar a sus opresores, y durante los años que él vivió, dice que la tierra gozó de paz. Donde está el Señor hay paz. El segundo ciclo fue contra los moabitas. Murió Otoniel, Israel vuelve a caer de nuevo en la idolatría. Esto trae una nueva apostasía y fue castigada con la invasión de los moabitas. Israel muere el juez Otoniel, Israel vuelve a dejar a Jehová Dios, se vuelve a apostatar de la fe. Vienen esta tribu de los moabitas proveniente del sureste, el rey Eglón de Moab, con la ayuda de las tribus vecinas de Amón y Amalek. ¿Se acuerda Amalek, que fue vencida por Moisés y por mano de Gedeón? Cruzó el Jordán y capturó Jericó, la ciudad de las palmeras. La opresión duró 18 años hasta que Dios levantó como juez a un libertador, Ahod, un zurdo de la tribu de Benjamín.
Ahod quien debía llevarle el tributo a Eglón, ellos daban un tributo, ¿no? Urgió el plan de acercársele en secreto al rey y asesinarlo. Durante ese tiempo, otro juez de nombre Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de cabra mientras defendía a su pueblo durante una invasión de los filisteos desde el sureste. Dice que este Ahod le llevó el tributo a Eglón, entonces le dijo, necesito decirte algo, pero necesito que sea a solas, buscar estar a solas con él, y cuando él se le acercó para decirle, lo asesinó. Y huyó ahí del palacio. El tercer ciclo contra los cananeos. Nuevamente vinieron del norte los problemas. Jabín y Sisara, al mando de 900 carros armados y una gran hueste de soldados cananeos, invadieron el territorio. La profetisa Débora y su joven amigo Barak fueron los instrumentos que Dios escogió para la liberación. La batalla se libró cerca del río Sison, que recorre por el occidente toda la llanura de Drelón. La victoria israelita se debió principalmente a que Dios envió una tormenta que desbordó el Sison y dejó atascados los 900 carros en el lodo. Sisara huyó hacia la tienda de Jael, la esposa de Aber el ceneo. Jael le dio leche a beber y lo cubrió con una manta, y razón por la cual el cansado general cayó dormido. Estando dormido, Jael le traspasó las sientes con una estaca y lo clavó en la tierra. Los cananeos fueron derrotados en la frontera norte, así se garantizó la paz por 40 años. El cántico triunfal de Débora, relatado en el capítulo 5 de Jueces, habla de esta victoria. Y podemos ver cómo en cada ciclo Dios, cada vez que el pueblo pedía ayuda, cada vez que el pueblo clamaba a Dios, cada vez que el pueblo se arrepentía, ¿no? Podemos ver cómo Dios contestaba y Dios intercedía a través de su pueblo. Cuarto ciclo, la invasión de los madianitas. Vinieron nuevos peligros desde el oriente del Jordán. Por 7 años consecutivos los madianitas invadieron el centro y sur de Palestina, justo en el tiempo de la cosecha, y se apoderaron de los cultivos, producto del trabajo de un año entero. Desesperados, los israelitas oraron a Dios pidiendo un libertador, y un ángel se le apareció a Gedeón, un hombre joven de la tribu, un hombre joven, ¿eh? Un hombre joven de la tribu de Manasés. No sé si usted recuerda esa conversación, dice que él estaba limpiando el trigo para guardarlo, para esconderlo. Se le presentó el ángel y le dijo, varón esforzado y valiente, ¿no? Y Dios lo llamó a Gedeón y él le dijo, pero ¿qué tienes conmigo? Yo soy el más pequeño de mi casa y encima mi casa es pobre, ¿no? De inmediato Gedeón ofreció un sacrificio, destruyó el altar local de Baal y le pidió ayuda a las tribus vecinas. A su llamado le respondieron 32.000 hombres. Aunque Gedeón pidió prueba del llamado de Dios usando un vellocino, vemos en esta oración a un hombre profundamente consciente de que va a exponer a su gente a un grave peligro en la batalla. Y recuerdo esa historia, ¿no? Dice que le dijo, bueno, yo voy a poner acá este vellón y necesito que llueva en todos lados, pero que el vellón esté seco. Y así Dios lo hizo. Y luego dijo, no, 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 yo necesito que llueva sobre el vellón y que todo lo demás quede seco. Y así Dios lo hizo.
porque él sabía a lo que se iba a enfrentar. Entonces dice, vemos en esta oración a un hombre profundamente consciente de que va a exponer a su gente a un grave peligro en batalla. Por tanto, deseaba total garantía de que Dios lo había escogido. La respuesta de Dios demostró que él no depende de los números. Gedeón inició con 32.000 soldados y tras hacer una primera prueba, la cifra quedó en 10.000. Una segunda prueba redujo el grupo a 300 soldados, pero el enemigo contaba con 135.000 soldados. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos de 100. Cada uno tenía una trompeta, un cántaro vacío y una tea dentro del cántaro. A medianoche gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Esta sorpresa produjo que el enemigo se autodestruyera. Y creo que es una de las historias que más conocemos del Antiguo Testamento, ¿no? La historia de Gedeón, la historia del hombre que con 300 hombres destruyó a un ejército, ¿no? De 135.000 soldados. Es una historia conocidísima, es una historia como vemos que Gedeón pensaba que cuanto más tenía era mejor, pero podemos ver que Dios no necesita muchos para dar la victoria. Simplemente personas escogidas por Dios son aquellas que hacen la diferencia. Y qué bueno que nosotros podamos no simplemente sentirnos como escogidos de Dios, sino vivir como escogidos de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia. Gedeón pidió ayuda para perseguir a los enemigos y les pidió a los hombres de Efraín que resguardaran los vados de Bet-Bara y del Jordán. Los hombres de Efraín capturaron a Oreb y Seb, capitanes de los madianitas. Luego Efraín mostró enojo y celos, y fue gracias a la modestia y la diplomacia de Gedeón que no hubo problemas. Debido a esta victoria, los israelitas quisieron levantar a Gedeón como rey y a su familia como la casa real. Esto le generó horror a Gedeón, quien insistió en que solo el Señor debía ser gobernante. Sin embargo, después de su muerte, su hijo Abimelech se mostró a sí mismo monarca, y su primer acto fue matar a sus 79 medios hermanos, de los cuales escapó solo el menor, llamado Jotam. Después de 3 años de reinado, Abimelech recibió un golpe en la cabeza durante una batalla, cuando una mujer le lanzó una rueda de molino desde una muralla. El que lo hubiera atacado una mujer fue para él una desgracia, y como no murió de inmediato, le ordenó a un escudero que lo matara. A este periodo pertenecen también Tola, Jair y 2 jueces menores. El quinto ciclo, dice, la apostasía es contra los amonitas. Dice, la apostasía y la opresión que vino por esa causa en mano de los filisteos y amonitas duraron 18 años. El pueblo de Israel fue defendido por Jefté, un hombre de Galad. Jefté era hijo ilegítimo y sus hermanos lo habían echado fuera de la casa paterna, de manera que había vivido como capitán de la guardia en el lejano territorio del noreste. Los hombres de Efraín, llenos de orgullos y celos, amenazaron con quemar la casa de Jefté porque no los convocó a pelear en la guerra. Pero Jefté negó el cargo y los acusó de no ayudar cuando les pidió. Jefté derrotó al ejército de Efraín en una batalla en la que murieron 42.000 hombres de Efraín. Jefté juzgó por 6 años. Y lo voy a repetir nuevamente, aunque sé que todos lo saben. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa de qué familia has venido, no importa cómo haya sido tu familia, cuando Dios escoge a un hombre, cuando Dios escoge a una mujer, no lo escoge por lo que fue,
Dios lo escoge por lo que va a hacer. Fíjense la historia de Jefté, un hijo ilegítimo, ¿eh? Un hijo ilegítimo. Sus hermanos no lo querían, lo habían echado de la casa paterna. Sin embargo, Dios tenía planes con este hombre, Dios tenía planes con este joven que Dios utilizó para traer victoria sobre los amonitas en su tiempo. El sexto ciclo, ¿eh?, de la opresión de los filisteos. El último y más largo ataque contra Israel vino del sureste, de las costas de Filistea. Los filisteos tenían 5 grandes ciudades. Pasaron 40 años sin que viniera un respiro. Luego nació Sansón, el hijo prometido de Manoa y su esposa. Sansón recibió una fuerza sobrenatural, la cual tendría siempre y cuando fuera fiel a su promesa nazarea. Pero Sansón era débil a nivel moral. Quiso casarse con una mujer filistea en oposición al deseo de sus padres. Sin embargo, violando las leyes de Dios, Sansón se comprometió con ella. Pero el padre de la mujer la dio a otro en matrimonio. De manera que Sansón, enfurecido, quemó toda la siega de los filisteos, provocando que estos invadieran Judá y exigieran que Sansón les fuera entregado por lo que había hecho. La alianza entre Sansón y Dalila, otra mujer filistea, fue la caída final de este hombre. Cuando esta mujer infiel supo finalmente cuál era el secreto de su voto nazareo y lo rampó, el Señor abandonó a Sansón, cuya fuerza fue como la de cualquier otro mortal. Lo capturaron fácilmente y le sacaron los ojos y lo encerraron a un molino en la prisión de Gaza, cuando los filisteos realizaron una fiesta en honor a su dios Dagón, hicieron traer a Sansón para burlarse de él. Hay un pasaje en la Biblia que es uno de los más tristes, creo yo, que es que cuando Sansón había sido abandonado por Dios, él no se había dado cuenta. Tenía una vida tan inmoral que Dios lo había dejado. Y dice la Biblia que él ni siquiera se había dado cuenta de que Dios lo había dejado. Dice, y hicieron traer a Sansón para burlarse de él. Tras una oración desesperada a Dios, Sansón recuperó temporalmente su fuerza y empujó los pilares centrales que sostenían el balcón del templo. Todo lo que estaba en el templo, incluyendo a Sansón, murieron. Y son unas imágenes, ¿no?, que recuerdan un poco la vida de Sansón, cuando le cortan el pelo, cuando come de un animal muerto, cuando le había sido prohibido, cuando jugaba con Dalila diciéndole mentiras sobre el secreto de su fuerza y ella lo ataba y él rompía las cuerdas hasta que un día le contó cuál era la verdad. Podemos ver acá a Sansón derribando los pilares donde él muere, ¿verdad? Dice, los hombres de Dan y los hombres de Benjamín, los últimos 5 capítulos del libro de Jueces, son una especie de apéndice para el periodo de los jueces. Son comentarios sobre la apostasía espiritual y moral de la nación de Israel. En esos días había mucha confusión civil y religiosa. Se relatan 2 episodios que la idolatría, los sacerdotes apóstatas y la guerra civil entre las tribus que estaban muy separadas.
El primer episodio es la migración de una parte de la tribu de Dan, que al pasar por Efraín se encuentran con un hombre llamado Micaía. Este hombre había erigido imágenes en su hogar y persuade a un joven levita a que sirva de sacerdote en su hogar. Pero 600 hombres de Dan se roban las imágenes e invaden al joven sacerdote para que sea su padre espiritual y dejan de esta forma a Micaía sin protección. El último episodio en Jueces es la historia del crimen de los hombres de Gaba contra un levita y su concubina. El resultado de esta atrocidad lleva a una guerra civil entre las tribus. La tribu de Benjamín defiende a Gaba y por eso es exterminada casi en su totalidad. El libro de Jueces cierra y resume la historia en una frase. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo, ¿no? Porque cada vez que a Israel le faltó un líder, ellos no tenían la moral para seguir a Dios, sino que ellos iban tras dioses ajenos. Y habla de ciclos de opresión, de ciclos de maldición, de ciclos de esclavitud, de ciclos de pobreza, el libro de Jueces. Y mientras leía esto pensaba qué importante es que cerrar ciclos en nuestra vida, qué importante que es cerrar el ciclo del pecado en nuestra vida, y no estar abriéndolos cada tanto, esos ciclos, sino que poder cerrar ese ciclo de pecado en nuestra vida y poder vivir en una vida consagrada a Dios constantemente, ¿verdad? Cerremos ciclos en nuestra vida con aquellas cosas que nos esclavizaban, cerremos ciclos en nuestra vida con aquellas cosas que nos empobrecían, cerremos ciclos en nuestra vida con aquellas cosas que nos alejaban de Dios y comencemos un ciclo diferente, un ciclo que nosotros podamos vivir en la presencia de Dios. Vamos a hablar del libro de Ruth. Este es el último libro, es la última parte, y es un libro muy lindo, por lo menos a mi parecer, es un libro que me gusta. Dice, el libro de Ruth es una obra de arte literaria, escrito exquisitamente en forma de un cuento corto. Entreteje el suspenso, el romance, logrando poner en primer plano el cuidado providencial de Dios en la vida de personas ordinarias. Se ha dicho que la historia de Ruth es como la calma que viene después de la tormenta. Luego de leer Jueces y sus sórdidas historias de crímenes y de derramamiento de sangre y de su falta de ley y sus venganzas salvajes, el lector se topa felizmente con una bella historia de vida tal como sin duda la vivieron muchas personas comunes. La historia de Ruth completa completamente al libro de Jueces y retrata la vida doméstica. Lo hace en una forma que no encontramos en ningún otro libro y por tanto suaviza el juicio sobre el periodo histórico de los reyes. Debido a una hambruna en el área, Elimelec de Belén de Judea se muda a Moab con su esposa Noemí. Dice que hubo un gran hambre en la tierra. Elimelec decide irse en busca de un mejor lugar donde podían estar mejor económicamente. Agarra a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Malón y Kelión. En ese transcurso muere Elimelec y sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, llamada Ruth y la otra Orfa. Pasan 10 años y los dos hijos mueren también, dejando a 3 viudas llenas de dolor. Noemí se entera
que las condiciones han cambiado en Judá, así que determina regresar a su tierra natal. Dice que Noemí escuchó que Dios había bendecido a Israel y decide volver. Y entonces le dice a sus nueras, bueno, ustedes cada una vuelva a su casa, vuelva a su tierra, yo ya soy una mujer grande, no puedo ya volver a darles hijos, y si yo tuviera hijos nuevamente, ustedes no están como para esperar a mis hijos para casarse con ellos nuevamente. Le dice a Orfa que se vaya, así que Orfa se despide y se va. Pero Ruth se queda con ella y le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, donde vos vayas, yo voy a ir. El propósito del libro de Ruth tiene varios propósitos. Primero, mostrar que aún en tiempo de apostasía hay fe y santidad. Ilustrar el concepto de un pariente que redime. Mostrar el alcance de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, que abarca también a los gentiles, y trazar desde Judá la genealogía de David. Estos son 4 propósitos que tiene el libro de Ruth. Aunque el libro toma el nombre de Ruth, en realidad narra la historia de Noemí y de cómo sus tristes experiencias terminan en abundancia y felicidad. Los primeros versículos hablan de que se muda a Moab, una tierra lejana, al oriente del Jordán, debido a que en Judá hay malas condiciones económicas. Junto con Ruth y llena de amargura, Noemí regresa a Judá. La generosa lealtad y el cuidado amoroso de Ruth generan gradualmente en Noemí un sentimiento de valor y esperanza. Luego se desarrolla la estrategia central del libro, el encuentro con vos, los planes de matrimonio, la propuesta, el reclamo de la propiedad, el matrimonio y el nacimiento de un heredero. La escasez de Noemí se torna en plenitud. Después de la muerte de su esposo y sus 2 hijos, Noemí decide volver y sus 2 nueras inician el viaje de retornos con ella, consciente de la soledad que les espera en un país extranjero. Noemí le suplica a sus nueras que vuelvan a sus hogares. Orfa, llena de pesar, se devuelve, pero Ruth se aferra a Noemí porque la ama y no desea dejarla. Decide acompañar a su suegra Judá y al pueblo de Jehová. Ruth decide abandonar los dioses de Moab y volverse una seguidora del Señor Dios de Israel, al lado de Noemí. Ha visto algo en la vida y la fe de estos israelitas que no solo han ganado para ellos, sino también para el Señor. Pronuncia la famosa frase que suele repetirse hoy en día en las ceremonias de matrimonio: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí, quien es realmente el personaje central de la historia, llega a Belén al inicio de la cosecha de la cebada. Todos en el pueblo se conmueven al verla y las mujeres preguntan, ¿no es esta Noemí? En búsqueda de trabajo para vivir, Ruth se va y deja los campos, va a los campos y recoge lo que los segadores van dejando caer, lo cual es un privilegio que la ley ordenaba por beneficio a los pobres. Resultó ser, por coincidencia providencial, el campo al cual Ruth fue le pertenecía a Boz, un pariente rico de Elimelech. Boz llega un día a supervisar el progreso de la siega y ve a Ruth,
cuando se entera de quién es, le instruye que se quede cerca de las criadas y que se encargaban de hacer los atados después de los segadores han cortado el grano. Ruth se asombra de que vos la trate tan generosamente y vos le explica que él ha sabido de cuán bondadosa ha sido ella hacia Noemí desde la muerte de su esposo. También está impresionado de que haya dejado su parentela y su tierra natal para venir a vivir entre extranjeros. Ella es una proselita judía. Cuando llega el momento de la comida de mediodía, vos le invita a comer con él y con sus segadores. Luego les ordena a sus segadores que favorezcan a Ruth en su trabajo, para que pueda recoger suficiente grano para ella y para Noemí. Cuando Ruth le cuenta a Noemí lo que ha ocurrido en el día y de la generosidad de vos, Noemí agradece la consideración de este hombre e insta a su nuera a que se quede con los siervos de vos durante toda la época de siega. Cómo se destaca, ¿no?, el corazón de Ruth y cómo por haber tenido un corazón bondadoso y como por haber tenido un corazón, hoy estaba recogiendo, ¿no?, lo que ella había sembrado con su suegra Noemí. Dice, al final de la cosecha, Noemí pone en marcha su plan para Ruth. Con perspicacia femenina, Noemí ha quizás intuido que vos puede estar interesado en su nuera. Le dice a Ruth que se bañe, que se unja, que se ponga sus mejores vestidos y que vayas a donde está vos. Trilla el grano. Ruth hace lo que le pide. Vos tiene su cama al final del montículo de grano, probablemente para protegerlo de los ladrones. Cuando se duerme, Ruth va a él y se acuesta a sus pies. A medianoche vos se despierta y descubre a la mujer a sus pies. Cuando le pregunta, ¿quién es?, Ruth contesta, soy yo, Ruth, tu sierva. Luego le hace una petición que ella misma no entiende. Pero vos sí. Era el lugar de vos cumplir su parte con la viuda de un pariente fallecido. Solo había una complicación y era que primero debía consultarse a otro pariente que era más cercano. Vos prometió hacerlo en la mañana. Ruth se quedó quieta hasta la mañana y cuando todavía estaba oscuro, se alejó y le llevó grano de vos a Noemí. La ley de la tierra que cuando un hombre moría, el pariente más cercano del muerto debía casarse con su viuda para que los niños que nacieran de esa unión llevaran el nombre del primer esposo y pudiera heredar sus bienes. Como Noemí ya no estaba en edad de tener hijos, su nuera Ruth debía ser su sustituta y darle un hijo para perpetuar el nombre de la familia. El pariente más cercano deseaba originalmente la propiedad de Noemí, pero cuando se dio cuenta que eso implicaba casarse con Ruth, renunció a su obligación y se la transfirió a vos. Esto le permitió a vos redimir la herencia y tener la posibilidad de casarse con Ruth. Hubo gran felicidad en esta pequeña familia cuando nació un hijo, al que le pusieron Obed. Nadie estaba tan feliz como Noemí, que envió en el niño su propia perpetuación, así como la de su familia en Israel. Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre de David, el rey más grande de Israel. El libro de Ruth concluye con una genealogía formal de la historia familiar de David. A la humilde pero devota Ruth, la moabita, se le concedió el honor de ocupar un lugar en la genealogía del rey más grande de Israel, así como la genealogía de Jesús, el Mesías y más grande descendiente de David. El que Ruth, una gentil, tenga un lugar en los ancestros de Jesús,
sugiere la importancia de la misión de Cristo para los gentiles en el mundo entero. Y esta es la conclusión. En esta conclusión sobre Josué, Jueces y Ruth, se esboza el cumplimiento de las profecías que Dios le hizo a Abraham en cuanto al regreso de sus descendientes a Palestina tras estar en Egipto. Muchas son las lecciones que se desprenden de este periodo. Durante los días de Josué, y siempre que el pueblo fuera leal hacia Dios de sus padres, Israel fue invencible. Sin embargo, la idolatría y la adoración de costumbres cananeas produjeron anarquía y derrotas en el pueblo de Dios. El inicio de días mejores se observa en la gran unidad nacional que trajo el vigoroso liderazgo de Samuel. Qué hermosa historia, la historia de Noemí, la historia de Ruth y la historia de cómo Dios puede transformar cualquier situación amarga en nuestra vida en una bendición. Cómo Dios puede sanar nuestras heridas, cómo Dios puede sanar nuestras cicatrices, cómo Dios puede llenar nuestros vacíos, aquellos vacíos que la vida nos va dejando, cómo Dios puede llenar cada uno de esos vacíos. Así que yo me voy a despedir con tarea para ustedes, para que se acuerden de mí y digan, esta tarea me la dio el pastor Sergio. Lo bendigo al pastor Sergio por la tarea que me dio. Y esta es la tarea. La voy a ir leyendo. Dice así. Hay que enumerarlo, hay que ir enumerándolo. Perfecto. 1. Voy a correr, Cristina. Pregunta 1. ¿Qué lección te dejó la historia de Adán y Eva? ¿Y cómo puedes aplicarlo a tu vida? Pregunta 1. Recuerda, Adán y Eva tenían todo para ser felices. Tenían todo. Dios le había dado todo ahí en el huerto para que ellos sean felices, pero ellos decidieron desobedecer a Dios y eso trajo consecuencias. Recuerde, Dios hablaba, se paseaba en el huerto, hablaba con ellos, pero ellos decidieron desobedecer y hubo consecuencias. Entonces, pregunta 1, ¿qué lección te dejó la historia de Adán y Eva y cómo podés aplicar eso a tu vida? 2, ¿qué lección te dejó la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y cómo lo podés aplicar eso a tu servicio? Recuerde, llamado de Abraham, le promete un hijo a Isaac, le promete un hijo a Abraham. Isaac también quería tener hijos, pero su esposa era estéril, oró por hijos, Dios le concedió. Pero, ¿qué lección nos deja la historia de los patriarcas cuando Dios los llamó a Abraham? ¿No? Y cómo nosotros podemos, en el servicio que hacemos, cómo nosotros podemos aplicarlo en el servicio que estamos haciendo. Dice que Abraham fue obediente y dice que salió sin saber a dónde iba cuando Dios lo llamó, fue obediente al llamado de Dios. Pregunta 3. ¿Qué lección te dejó la vida de José y cómo podés aplicarlo en tu vida? ¿Se acuerda? José había tenido sueños, se lo contó a sus hermanos tuvieron celos de José, lo vendieron, pasó por un montón de circunstancias injustas, pasó por un montón de situaciones dolorosas en su vida,
hasta que un día pudo decirle a sus hermanos, no les pese haberme vendido a Egipto. Dios me trajo a este lugar porque Él tenía un plan con mi vida. 4. ¿Qué lección te deja la vida de Moisés y cómo lo aplicarías en tu ministerio? ¿Se acuerda? Se dividía en 3 etapas, 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto. Los procesos de Moisés. Cuando Dios lo llamó a Moisés, que habló por la zarza, él dijo, yo no soy el hombre que vos necesitás, no estoy capacitado, yo no sé hablar, ¿por qué mejor no elegís a otro? ¿Cuál es la lección? A veces puede ser que a veces nosotros decimos que no estamos capacitados para ciertas tareas, cuando Dios nos escoge y Dios nos da la oportunidad de servir en ciertas áreas y nosotros nos miramos y nos tiramos a menos porque creemos que no tenemos las capacidades o que otros son mejores cuando Dios nos escoge para ciertas tareas. 5. ¿Qué lección te dejó el viaje de Israel en el desierto y cómo lo aplicarías en tu diario andar, en tu vida cotidiana, todo el viaje? ¿Se acuerda? Israel se quejaba constantemente, muchas veces se quejó, muchas veces criticó, muchas veces hasta pensó en volver a Egipto nuevamente, cada vez que las cosas se complicaban. 6. ¿Qué lección te dejó la vida de Josué y cómo lo aplicás a tu vida? Josué fue llamado por Dios. Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué lección te dejó la vida de Josué y cómo vos lo aplicarías a tu vida? Recuerde que fueron derrotados cuando fueron a vencer ahí, fueron derrotados y vinieron y se postraron delante del arca del pacto y oraron a Dios para que Dios les mostrara qué cosas había mal, que ellos tenían que cambiar y Dios les reveló qué había pasado, que ellos tenían que cambiar, reveló lo que estaba mal en el campamento de Israel. ¿Qué aprendemos de los tiempos de los jueces y cómo lo relacionamos a nuestras vidas? Recuerden, en los ciclos de los jueces, ¿no? 6 ciclos que cada vez que un juez moría, ellos volvían y se iban y se postraban tras dioses paganos. No podían cortar esos ciclos de apostasía en sus vidas. Ellos, cada vez que moría un juez, Israel volvía de vuelta a adorar a Baales, a distintos dioses extranjeros, por lo tanto, vivían en opresión. ¿Qué lección entonces aprendemos de los tiempos de los jueces y cómo lo relacionamos a nuestra vida? Lo importante de cortar ciclos en nuestra vida con respecto a nuestra antigua vida, lo importante de tener una estabilidad espiritual en nuestra vida y no ir tambaleando en nuestra vida cristiana. Hoy estoy bien y dentro de un tiempo caigo y vuelvo a estar oprimido como estaba antes y después ando otro tiempo bien y otro tiempo mal, sino lo importante de alcanzar una madurez y una estabilidad espiritual en nuestra vida y cortar con esos ciclos de pecado y esos ciclos de esclavitud en nuestra vida. A ver, voy por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pregunta 8. ¿Por qué decimos nosotros que Jesús es nuestro redentor? ¿Se acuerdan que vos redimió? Ahora, entendiendo este acto, ¿por qué nosotros decimos que Jesús es nuestro redentor? Y la última,
la última pregunta es, ¿qué aprendemos de la vida de Noemí y Ruth? ¿Y cómo podríamos aplicarlo en nosotros mismos? Noemí fue una mujer que sufrió, que cuando ella volvió a Israel dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha hecho volver el Señor. Y la historia termina que esta mujer fue una mujer que terminó sus días lleno de dicha y de felicidad. Podemos ver la vida de Ruth, una mujer que fácilmente podría haber vuelto a sus dioses y a su tierra, pero ella decidió ir con su suegra y servirla y acompañarla en su momento de dolor. Y como ella después pudo recoger todo ese bien que había sembrado, y cómo ella, no siendo hebrea, terminó estando y siendo parte del linaje de David. ¿Qué aprendemos de la historia esta? ¿Cómo yo puedo aplicar estas historias? ¿Qué puedo sacar y aplicar de estas historias en mi vida? A ser fieles, a saber que Dios todo lo cambia, que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Cosas que nosotros podemos aplicar, ¿cómo podríamos nosotros aplicarlo a nosotros mismos? Así que bueno, Pastora Cristina, con esto terminé.